La Ruta de la Seda, una red de caminos que conectaba Oriente y Occidente, surgió hace más de 2000 años. Fue creada para intercambiar productos valiosos, pero pronto se convirtió en un puente cultural, donde las ideas y las tradiciones viajaban junto a las caravanas. La seda, un material que simbolizaba lujo y exclusividad, fue el producto más emblemático que dio nombre a esta vasta red comercial. Desde China, los hilos de seda tejieron conexiones con tierras tan lejanas como Roma, cautivando a emperadores y nobles por igual. No solo la seda viajaba por estos caminos. Las especias, las piedras preciosas y el incienso también eran muy codiciados en Occidente. Los mercaderes, dispuestos a enfrentar largos viajes y desafiantes rutas, se convertían en mediadores entre dos mundos distantes. La historia de la Ruta de la Seda comienza con el emperador Angudi, quien envió emisarios al oeste en busca de aliados contra los nómadas Xiongnu. Estos emisarios, al regresar, trajeron información sobre tierras lejanas y productos exóticos que inspiraron a los comerciantes. Pronto, ciudades como Dunhuang y Kashgar se convirtieron en puntos clave de la ruta. A lo largo de sus calles, mercaderes, artesanos y viajeros se cruzaban, dando lugar a un vibrante intercambio de culturas. La ruta no solo era comercial, también cultural. Con el tiempo, la Ruta de la Seda se expandió hasta alcanzar la Roma imperial. Los productos orientales eran considerados un símbolo de estatus, y los romanos estaban dispuestos a pagar grandes sumas por obtener seda, piedras preciosas y perfumes exóticos. Sin embargo, el comercio a lo largo de la ruta no siempre fue fácil. Los comerciantes enfrentaban múltiples desafíos, como el desierto de Taklamakan, donde el calor extremo y las tormentas de arena eran frecuentes. La travesía era larga y peligrosa. A pesar de los peligros, los mercaderes persistieron. El comercio en la Ruta de la Seda se vio impulsado por la demanda de bienes exóticos, pero también por la búsqueda de conocimientos. Los sabios de Oriente y Occidente compartían avances científicos y filosóficos. Uno de los productos más fascinantes que llegó a Occidente fue la pólvora. Inventada en China, su conocimiento viajó por la Ruta de la Seda, transformando la forma en que se libraban las guerras en Europa siglos más tarde. La ruta facilitaba la transmisión de ideas. La Ruta de la Seda también fue un canal para la propagación de creencias religiosas. El budismo, nacido en la India, se difundió hacia el este gracias a los monjes y peregrinos que viajaban por la ruta, alcanzando China y más allá. Sin la Ruta de la Seda, es posible que el mundo antiguo nunca hubiera tenido contacto con algunos de los inventos más revolucionarios de la humanidad. La brújula, el papel y la imprenta también cruzaron de Oriente a Occidente, cambiando el curso de la historia. La influencia cultural de la Ruta de la Seda fue inmensa. No solo se comerciaban bienes materiales, sino que las ideas, las lenguas y las costumbres de diferentes civilizaciones se entrelazaban. Este crisol de culturas transformó las sociedades que interactuaban. Personajes como Marco Polo y Xuanzang viajaron por la ruta, documentando sus experiencias. Estos relatos inspiraron a generaciones de exploradores y comerciantes, fortaleciendo el lazo entre los continentes y motivando nuevas expediciones hacia el lejano Oriente. Sin embargo, la Ruta de la Seda no fue solo una autopista de riquezas y conocimientos. También propagó enfermedades. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, llegó a Europa desde Asia a través de la ruta, causando estragos en la población medieval. Los intercambios a lo largo de la ruta no siempre fueron pacíficos. Guerras y conflictos surgieron cuando los imperios luchaban por controlar los puntos clave de la ruta. Sin embargo, la prosperidad que ofrecía el comercio muchas veces incentivó la paz y las alianzas. Hoy, la Ruta de la Seda es recordada como uno de los principales motores del desarrollo global en la antigüedad. Aunque sus caminos físicos han cambiado, su legado de intercambio comercial y cultural sigue vivo, recordándonos el poder de la conexión entre civilizaciones. La Ruta de la Seda no solo facilitó el comercio de bienes, también permitió el intercambio de ideas y tecnologías. Este flujo constante de información y productos transformó las civilizaciones que tocaba,
dando lugar a avances culturales y científicos sin precedentes. Uno de los logros más significativos fue la expansión del conocimiento médico. Desde el uso de hierbas medicinales chinas hasta los avances en la cirugía de la India, estas ideas viajaban por la ruta de la seda, impactando profundamente las prácticas médicas en Europa. Además, la ruta de la seda permitió la difusión de nuevas técnicas de manufactura. La creación del vidrio soplado, por ejemplo, que floreció en la antigua Roma, se extendió hacia Oriente, mientras que las técnicas de teñido de telas viajan hacia el oeste, creando nuevos productos. El intercambio de conocimientos matemáticos también fue vital. Desde el ábaco chino hasta los avances en geometría provenientes del mundo islámico, estas herramientas revolucionaron la forma en que se realizaban los cálculos comerciales y las construcciones arquitectónicas. La creación de rutas seguras bajo el Imperio Mongol, conocido como la Pax Mongólica, permitió que la ruta de la seda floreciera en el siglo XIII. Los comerciantes podían viajar por miles de kilómetros sin temor a los ataques, lo que aceleró el flujo de productos y cultura. Bajo el dominio mongol, los viajeros de todas las regiones se sentían más seguros para recorrer el camino. Marco Polo fue uno de los más conocidos en documentar su experiencia en la corte del gran Kublai Khan, relatando las maravillas del lejano oriente. Gracias a esta estabilidad, la ruta se convirtió en un centro de intercambio para productos como la pólvora, el papel y el té. Estos bienes impactaron profundamente en la sociedad occidental, revolucionando todo, desde la guerra hasta la comunicación. Pero no solo los productos materiales transformaron el mundo. Las creencias filosóficas y religiosas también viajaban a lo largo de la ruta de la seda. El budismo, el zoroastrismo, el islam y el cristianismo encontraban nuevos seguidores a medida que avanzaban por los caminos. La expansión del islam por la ruta de la seda es uno de los legados más duraderos. A medida que los comerciantes árabes viajaban, llevaban consigo su fe, y muchas comunidades en Asia Central adoptaron esta religión, transformando profundamente la región. Un hito en las conquistas culturales fue el encuentro entre el arte oriental y occidental. El diseño arquitectónico, los estilos de cerámica y las influencias artísticas de la seda inspiraron nuevas formas de arte, que florecieron tanto en China como en el Imperio Bizantino. La ruta de la seda también fue testigo de avances en la diplomacia. A medida que los imperios necesitaban mantener buenas relaciones para asegurar el flujo de comercio, se crearon alianzas estratégicas. Esta cooperación evitaba conflictos y promovía la paz entre regiones. Con el intercambio cultural llegaron los primeros mapas detallados. Los cartógrafos de Oriente y Occidente compartían sus conocimientos, lo que permitía a los mercaderes y exploradores navegar de manera más segura por rutas que, antes, eran desconocidas. Entre las grandes conquistas de la ruta de la seda estuvo la transferencia de innovaciones tecnológicas. La brújula, inventada en China, llegó a Europa a través de estas rutas y jugó un papel crucial en las exploraciones marítimas que cambiarían el curso de la historia. El crecimiento de las ciudades oasis fue otra gran conquista. Lugares como Samarcanda y Bujará florecieron gracias al comercio, convirtiéndose en centros de riqueza y cultura donde mercaderes y viajeros de todo el mundo podían intercambiar productos y conocimientos. Las caravanas que viajaban por la ruta de la seda trajeron consigo no solo mercancías, sino también tecnología militar. La pólvora, en particular, fue una innovación clave que cambiaría para siempre la forma de hacer la guerra en Europa. El segundo vídeo cierra con una pregunta: ¿qué pasó cuando los imperios que sostenían la ruta de la seda cayeron? El declive de esta vasta red marcó el fin de una era. En el próximo vídeo, veremos cómo su legado sigue presente hoy en día, transformando nuestro mundo. Aunque la ruta de la seda dejó de ser una red comercial activa hace siglos, su legado perdura en muchos aspectos de nuestra vida moderna. Este antiguo corredor de comercio ha influido en la cultura, la economía y las relaciones internacionales hasta el día de hoy. Uno de los legados más duraderos de la ruta de la seda es el intercambio cultural. Las artes, la arquitectura y las tradiciones que florecieron a lo largo de esta ruta siguen influyendo en el arte y la cultura global, desde la porcelana china hasta los tejidos de seda.
El concepto de globalización, que vemos hoy en día, tiene raíces profundas en la ruta de la seda. El intercambio de bienes, ideas y culturas a lo largo de estos antiguos caminos sentó las bases para el mundo interconectado en el que vivimos ahora. Las rutas comerciales también ayudaron a formar las bases de las relaciones diplomáticas internacionales. La necesidad de acuerdos y tratados para asegurar la seguridad de las caravanas se refleja en las complejas redes de alianzas que vemos en la política global actual. El impacto de la ruta de la seda en la ciencia y la tecnología sigue presente. Innovaciones como la brújula y la pólvora, que viajaron a través de estos caminos, han tenido un impacto duradero en la exploración y la tecnología moderna. La ruta de la seda también dejó un impacto duradero en el comercio internacional. Las prácticas comerciales, las rutas de navegación y las técnicas de negociación desarrolladas durante esta era continúan influyendo en el comercio global actual. Hoy en día, la ruta de la seda sigue siendo un símbolo de cooperación internacional. Los proyectos modernos como la iniciativa de la Franja y la Ruta de China buscan revivir y expandir los antiguos caminos comerciales, promoviendo el desarrollo y la conexión global. El estudio y la preservación de los sitios históricos de la Ruta de la Seda también han creado una mayor conciencia sobre la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. La arqueología y la historia continúan revelando los secretos de estos antiguos caminos. Los eventos y festivales que celebran la Ruta de la Seda hoy en día, como exposiciones en museos y ferias culturales, permiten a las nuevas generaciones apreciar y entender el impacto histórico de estas rutas en nuestras vidas actuales. Las historias de los mercaderes y exploradores que viajaron por la Ruta de la Seda siguen inspirando a los viajeros modernos. Sus relatos de aventura y descubrimiento fomentan un espíritu de exploración y curiosidad en las personas de todo el mundo. El intercambio de alimentos, como las especias, que se produjo a lo largo de la Ruta de la Seda, sigue influyendo en nuestras dietas y cocinas modernas. Las mezclas de sabores y técnicas culinarias que viajaron a lo largo de esta ruta enriquecieron la gastronomía global. Las enseñanzas filosóficas y religiosas que se difundieron a lo largo de la Ruta de la Seda siguen influyendo en las prácticas espirituales y filosóficas de muchas culturas. El budismo, el islam y otras creencias siguen formando parte del tejido espiritual global. La Ruta de la Seda también ha dejado una profunda huella en la literatura y el cine. Las historias épicas de viajes y aventuras a lo largo de estos caminos han sido adaptadas en numerosas obras, reflejando la fascinación continua por esta red histórica. La Ruta de la Seda, con su red de rutas y conexiones, es una lección sobre la importancia de la cooperación y la conexión. Nos recuerda cómo el comercio y el intercambio pueden unir diferentes partes del mundo para crear algo más grande y valioso. A medida que reflexionamos sobre el impacto de la Ruta de la Seda en nuestro mundo moderno, nos damos cuenta de su importancia histórica. La conexión entre Oriente y Occidente, facilitada por estas antiguas rutas, ha dado forma a la civilización tal como la conocemos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Ruta de la Seda. Esperamos que hayas disfrutado explorando su impacto y legado. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este vídeo para que más personas descubran la fascinante historia de la Ruta de la Seda. Tu apoyo es invaluable.